Imagínese una época hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era nuevo y estaba lleno de misterios. En aquel tiempo existía un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Fueron los primeros seres humanos, creados por Dios. Adán y Eva tuvieron hijos y uno de ellos fue Caín. Caín creció viendo a su padre Adán cuidar el jardín y a su madre Eva cuidar todo con amor. Pero a medida que Caín creció, empezó a sentirse diferente. Pensaba mucho y a veces se sentía triste. Un día Caín se casó con una mujer. Esto es muy interesante porque, en aquella época, no había mucha gente en la tierra, solo Adán, Eva, Caín y su esposa. Entonces, ¿cómo encontró a alguien con quien casarse? Eso es lo que vamos a descubrir. Imagínese que Caín y Abel fueran hermanos muy diferentes. A Caín le gustaba cuidar la tierra y plantar cosas, mientras que Abel prefería cuidar los animales. Un día decidieron hacer regalos especiales para Dios, porque querían demostrarle cuánto lo amaban y estaban agradecidos por todo lo que les había dado. Abel escogió los mejores corderos de su rebaño y preparó cuidadosamente un hermoso regalo para ofrecérselo a Dios. Sabía que a Dios le gustaban los corderos porque simbolizaban pureza y sacrificio. Con un corazón lleno de amor, Abel entregó su regalo a Dios, esperando que él fuera complacido. Por otro lado, Caín pensó en ofrecer los frutos que cultivaba en su plantación. Recogió las mejores verduras y frutas, pensando que también serían un buen regalo para Dios. Pero cuando Caín presentó su regalo a Dios, no fue aceptado de la misma manera que el de Abel. Esto entristeció mucho y enfureció a Caín. No entendía por qué Dios no había aceptado lo que le había dado con tanto esfuerzo. Esta diferencia en la aceptación de regalos generó un gran resentimiento en Caín. Se sintió agraviado y se enojó cada vez más con su hermano Abel. Esta historia muestra cómo nuestras elecciones y cómo actuamos pueden afectar nuestros sentimientos y relaciones con los demás. Después de que Caín y Abel entregaron sus dones a Dios, sucedió algo muy triste. Caín, que era el hermano mayor y le gustaba cuidar la tierra, escogió los frutos más bellos y sanos de su plantación para ofrecerlos a Dios. Pensó que Dios estaría complacido con lo que le había dado con tanto cariño y esfuerzo. Pero Dios aceptó de manera especial el regalo de Abel, el hermano menor que cuidaba a los animales. Abel trajo de su rebaño los corderos más tiernos y hermosos. Los preparó con amor y los ofreció a Dios como muestra de su devoción y gratitud. Cuando Caín vio que a Dios le gustaba más el regalo de Abel que el suyo, se puso muy triste y celoso. No entendía por qué su regalo no fue aceptado en especie. Estos malos sentimientos comenzaron a crecer en su interior, hasta que un día, en un momento de intensa ira y celos, Caín hizo algo terrible, lastimó gravemente a Abel. Este fue un momento muy triste en la historia, porque fue la primera vez que alguien le quitó la vida a otra persona en la Biblia. Esta historia nos enseña lo peligrosos que pueden ser los sentimientos de celos y enojo si no sabemos cómo afrontarlos de la manera correcta. Es importante entender que nuestras acciones tienen consecuencias y que siempre debemos buscar la paz y la bondad en nuestro corazón. Después de que Caín hizo algo muy malo al lastimar a su hermano Abel, Dios se puso muy triste. Vio que Caín tenía el corazón lleno de ira y tristeza por sus decisiones. Dios quería mostrarle a Caín que sus acciones tuvieron graves consecuencias. Entonces Dios puso una marca especial en Caín. Era como una señal visible, algo que todos podían ver. Esta marca no fue para lastimar a Caín, sino para protegerlo. Era como si Dios estuviera diciendo: Caín, incluso cuando hagas algo mal, todavía estoy aquí para cuidarte. Esta marca también fue la manera en que Dios mostró a otras personas que no debían dañar a Caín. Era una manera de proteger a Caín de cualquier venganza o daño que pudiera venir por lo que hizo. Esta historia nos enseña sobre el amor de Dios y cómo Él siempre está dispuesto a perdonarnos y protegernos, incluso cuando cometemos errores graves. Es un recordatorio de que siempre podemos contar con el cuidado de Dios, pase lo que pase. Después de un tiempo viviendo solo, cuidando la tierra y reflexionando sobre sus elecciones, Caín conoció a una mujer que también vivía en ese lugar especial creado por Dios. Se querían mucho y decidieron casarse. Fue un momento feliz para Caín cuando encontró a alguien con quien compartir su vida. Con el paso del tiempo, Caín y su esposa tuvieron un hijo pequeño llamado Enoc.
Estaban muy felices y orgullosos por el nacimiento de su hijo. Caín aprendió a ser un buen padre, enseñándole a Enoc la importancia de cuidar la tierra y respetar a las personas que lo rodeaban. Esta historia nos enseña que incluso después de cometer errores, podemos encontrar el amor, formar familias y aprender de nuestras experiencias. Caín descubrió que la vida continúa y trae nuevas oportunidades y alegrías, incluso después de los tiempos difíciles que enfrentó. Después de un tiempo viviendo en un lugar tranquilo, Caín comenzó a sentir que podía hacer algo más grande, algo que mostrara su determinación y capacidad de superación. Miró a su alrededor y vio el paisaje que lo rodeaba, pensando en cómo podría dejar un legado a su hijo Enoc. Entonces Caín tuvo una idea brillante, decidió construir una ciudad. Fue algo nuevo y emocionante para todos en ese momento. Caín trabajó duro, recogiendo piedras y madera para construir casas, calles y plazas. Llamó a personas que había conocido a lo largo de los años para que le ayudaran en la construcción y todos trabajaron juntos con gran entusiasmo. Caín dedicó cada calle y cada edificio a su hijo Enoc, como una forma de honrar a su familia y su nombre. La ciudad creció rápidamente y pronto se convirtió en un lugar próspero donde muchas personas podían vivir y trabajar juntas. Esta historia nos muestra que incluso después de cometer errores y enfrentar dificultades, podemos encontrar maneras de avanzar y construir algo positivo. Caín encontró la fuerza para crear una ciudad que fuera símbolo de superación y esperanza para todos los que lo rodeaban. En la Biblia, cuando hablamos de Caín, no encontramos muchos detalles sobre cómo conoció a su esposa. Parece que esta parte de la historia quedó librada a nuestra imaginación. Pero podemos imaginar que en aquellos tiempos antiguos la gente vivía en comunidades cercanas entre sí. Caín, que cuidaba la tierra, probablemente conoció a una muchacha que vivía cerca. Quizás se conocieron en un mercado donde la gente intercambiaba cosas que cultivaban o criaban, como frutas, verduras o animales. O tal vez se reunieron en un lugar donde todos se reunían para hablar y compartir historias alrededor de una fogata por la noche. A medida que Caín y esta niña comenzaron a conocerse mejor, descubrieron que tenían muchas cosas en común. Les gustaban las mismas historias, se reían de los mismos chistes y apreciaban la belleza de la naturaleza que los rodeaba. Con el tiempo, se dieron cuenta de que querían pasar la vida juntos y decidieron casarse. Es como una vieja historia de amor, donde dos personas encuentran una conexión especial y deciden construir una vida juntos. Incluso si no conocemos todos los detalles exactos, es hermoso pensar que Caín y su esposa encontraron felicidad y compañerismo el uno en el otro en medio de los paisajes antiguos y sencillos de aquellos tiempos. En la historia antigua de la Biblia, algunas personas piensan que quizás Dios creó no solo a Adán y Eva sino también a otras personas al principio del mundo. Esta idea surge porque, cuando leemos la Biblia, no cuenta en detalle cómo Caín conoció a su esposa. Entonces, algunas personas imaginan que podría haber más gente en ese momento. Imaginemos que, además de Adán y Eva, Dios creó otras familias, otras personas para vivir en la tierra. Estas personas podrían vivir en diferentes lugares, explorando y cuidando la tierra como Adán y Eva. Cuando Caín salió al mundo, pudo haber encontrado a una de estas personas que Dios creó. Pudo haber sido en un lugar hermoso, con altas montañas y ríos cristalinos, donde vio a esta niña y sintió curiosidad por conocerla. Hablaron, compartieron historias y, poco a poco, Caín se dio cuenta de que ella realmente le gustaba. Se hicieron amigos, luego se enamoraron y decidieron casarse. Juntos construyeron una casa y comenzaron una nueva vida juntos, cuidando la tierra y cuidándose unos a otros. Esta idea de que Dios creó más personas además de Adán y Eva ayuda a explicar cómo Caín pudo encontrar una esposa, incluso cuando pensamos que al principio solo había 4 personas. Es como un misterio de la historia antigua que a la gente le gusta imaginar y comprender de diferentes maneras. En la historia bíblica antigua, algunas personas piensan que Caín pudo haberse casado con una hermana. Esto sucede porque, en aquella época, las familias eran más numerosas y las costumbres eran diferentes a las actuales. La gente vivía durante mucho tiempo, incluso cientos de años, por lo que las familias podían tener muchos hijos e hijas. Imagínese que, después de que Caín tuvo ese problema con su hermano Abel, se puso triste y tuvo que salir de su casa. Pero él no estaba solo, él también tenía hermanas y hermanos. Entonces,
es posible que haya conocido a una de sus hermanas, alguien con quien creció y con quien jugaba desde pequeño. Se querían mucho y decidieron casarse, porque en aquella época no estaba prohibido como lo está hoy. Era normal, porque no había mucha gente en el mundo en aquella época. Entonces Caín y su hermana formaron juntos una familia, cuidando la tierra y cuidándose unos a otros. Es como una vieja historia familiar, donde las personas eran muy cercanas y se ayudaban mucho. Incluso si es diferente de lo que hacemos hoy. En aquellos tiempos antiguos de la Biblia, la gente tenía costumbres diferentes a las que tenemos hoy. Una de esas cosas era que a veces los hermanos y hermanas se casaban entre sí. Esto no fue visto como extraño en aquel entonces porque las familias eran muy cercanas entre sí. Imagina que tienes muchos tíos, tías, primos y primas. A veces, en aquel entonces, la gente optaba por casarse con alguien que conocían bien, alguien de su familia. Esto era algo normal para ellos, porque no había tanta gente en el mundo como hoy. Entonces, si alguien como Caín, por ejemplo, quería casarse con una persona que conocía desde niño, como una prima o una hermana, no estaba prohibido en aquella época. Era una manera de mantener unida a la familia y cuidarse unos a otros. Es como una vieja historia familiar, donde las personas eran muy cercanas y se ayudaban mucho. Aunque es diferente a lo que hacemos hoy en día, para ellos era normal en aquel entonces. Es una forma de entender cómo eran las cosas en aquellos tiempos antiguos. Después de que terminó el gran diluvio, la tierra quedó vacía excepto por Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Fueron los únicos supervivientes de todo el gran diluvio que cubrió la tierra. Entonces, Noé y su familia tenían una gran responsabilidad, necesitaban ayudar a que la tierra volviera a poblarse. Los hijos de Noé se llamaron Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos tenía sus propias familias dentro de la familia de Noé. Como no había nadie más en el mundo que ellos, necesitaban encontrar una manera de empezar de nuevo. Entonces Sem, Cam y Jafet tuvieron que hacer algo muy especial, se casaron con sus hermanas o primas. Esto era aceptable en ese momento porque no había otras personas con quienes casarse, y era importante para que pudieran tener hijos e hijas y así poblar nuevamente la tierra. Imagínese que después del diluvio, el sol brillara intensamente sobre la tierra húmeda y Noé y su familia se reunieran para construir nuevas casas y comenzar a cultivar alimentos. Cuidaron de los animales que habían llevado consigo en el arca durante el diluvio. Mientras tanto, los hijos de Noé encontraron a sus futuras esposas entre sus parientes más cercanos, como sus hermanas o primas, y formaron sus propias familias. Esta historia muestra cómo Noé y su familia trabajaron juntos para reiniciar la vida en la tierra después de que todo fuera destruido por el diluvio. Aunque es diferente de lo que hacemos hoy, en aquel entonces era una forma importante de garantizar que la vida continuara en la tierra. Imagínese que en el pasado, cuando el mundo era muy diferente, las familias eran muy pequeñas y cercanas entre sí. La gente vivía junta y se cuidaba unos a otros, como una gran familia. A veces hermanos y hermanas decidían casarse porque se conocían muy bien y querían seguir cuidándose unos a otros. Pero muchos años después, cuando Moisés lideraba al pueblo de Dios, las cosas empezaron a cambiar. Cada vez vivía más gente en la tierra y las familias crecían. Fue entonces cuando Dios dio nuevas reglas a seguir para el pueblo. Estas reglas eran importantes porque ayudaban a proteger a las personas y a mantener a todos sanos. Entonces Moisés recibió estas leyes especiales de Dios, y dijeron que ya no era correcto que hermanos y hermanas se casaran entre sí. Estas nuevas reglas también hablaban de otras cosas que son importantes para las familias y la comunidad, como cómo deben comportarse las personas y ayudarse unas a otras. Estos cambios fueron como una nueva forma de vivir juntos, donde las personas aprendieron a cuidarse unos a otros de diferentes maneras. Aunque es diferente de lo que hacemos hoy, estas reglas ayudaron a las personas a vivir mejor y más seguras en aquel entonces. ¿Sabías que en el pasado las personas tenían reglas especiales sobre con quién podían casarse? Fue como una guía para ayudar a todos a vivir sanos y fuertes. Una de esas reglas era que no era bueno que hermanos y hermanas se casaran entre sí. Esto se debe a que cuando personas de la misma familia se casan, puede haber problemas con la salud de los niños. Por eso, estas leyes se crearon para proteger a las personas y mantener a todos a salvo.
Imagínate que es como cuidar un jardín. Si plantas todas las semillas demasiado juntas, es posible que no crezcan adecuadamente. Es la misma idea con la gente. Cuando las familias se mezclan de la manera correcta, es como un jardín hermoso y saludable. Estas reglas eran muy importantes para garantizar que todos en la comunidad estuvieran seguros y saludables. Aunque es diferente a lo que hacemos hoy, en aquel entonces era una forma importante de cuidarnos unos a otros. ¿Sabías que en el antiguo libro de Levítico, que forma parte de la Biblia, había muchas pautas especiales para la gente de esa época? Una de estas pautas hablaba de quién podía casarse con quién. Por ejemplo, decía que no era correcto que un hijo se casara con su madre, o que un tío se casara con su sobrina. Estas reglas eran como un mapa para ayudar a las familias a ser más fuertes y saludables. Imagina que estás construyendo una casa. Para que sea seguro y cómodo es necesario seguir un plan, ¿verdad? Fue más o menos así con las reglas de Levítico. Eran como un plan para ayudar a las personas a vivir juntas de una manera buena y feliz.